¿Ok? Pero para vivir es bastante grande. Para vivir es, ¿qué significa? Para vivirla bien. Recuerden que ustedes consumen energía diariamente para cada una de las actividades que realizan. El hecho de estar sentados, el hecho de mantener el equilibrio para poder estar sentados, el hecho de prestar atención, mirar, todo consume energía, ¿correcto? Por eso nos caracterizamos. Somos seres vivos que tenemos un metabolismo ¿de qué tipo? ¿Qué tipo es nuestro metabolismo? Aeróbico. Correcto, o sea, eso que nos hace pasarla bien. ¿Y por qué nos hace pasarla bien? Porque se entiende que con el metabolismo aeróbico que tenemos podemos metabolizar todo lo que consumimos. ¿Para qué? Para poder producir energía. Eso de alguna manera marca uno de los patrones de conducta que tenemos, es decir, fuimos recolectores, fuimos agricultores, cazadores, ¿en busca de qué? Siempre de energía. Entonces, de alguna manera el hombre respira para poder llevar oxígeno a las células y lograr una producción de energía más eficiente. ¿Recuerdan esta parte? ¿Recuerdan el ciclo de Krebs y cómo es que finalmente se podía consumir todo lo que podíamos ingerir? Y finalmente producíamos energía. ¿Cuánta energía producíamos? ¿Se acuerdan? Neto 10. ¿Y producción? 12. Y si yo les dijera que eran 36 en total, ahí ya no la pasábamos bien. ¿Recuerdan? Entonces producimos a través del ciclo de Krebs 36 ATPs. A diferencia de los organismos anaerobios que solo llegan a producir 2 ATPs. Entonces, eso es significativo porque de alguna forma la respiración influye o ayuda a que podamos llevar el oxígeno que participe en la oxidación de los nutrientes que consumimos, tipo la glucosa, tipo las proteínas, tipo los lípidos. Y entonces, lo que dice ahí, la muerte de una célula en ausencia de oxígeno se producirá porque el sistema de producción de energía es insuficiente para las necesidades energéticas de esa célula. ¿Qué significa? El solo hecho de que no llegue oxígeno implica que todos los procesos metabólicos van a parar. Finalmente, si todos los procesos metabólicos paran, la célula muere. Entonces, cuando ustedes entienden que la falta de oxígeno en las zonas distales de nuestro cuerpo, en algún punto de nuestro cuerpo genera cambios, en realidad es porque la no llegada del oxígeno va a impedir que se cumplan las funciones para el mantenimiento de esa célula. Por eso es importantísimo corregirlo. Por eso es importante medir cómo está saturando una persona. Por eso es importante que nosotros podamos conocer qué es lo que está sucediendo en el cuerpo de una persona y cuando nos enfrentemos a algo patológico, comprender qué es lo que está ocurriendo en ello para poder tratarlo. Bien, entonces un poco lo que vamos a ver ahora es la respiración y un poco este es el resumen. El aire tiene que ingresar a los pulmones, ¿correcto? Los pulmones tienen que oxigenar la sangre tiene que ir hacia los tejidos, ¿correcto? De los tejidos, ¿qué sucede? Hay un intercambio, ¿correcto? Y luego vuelve a retornar para cumplir el ciclo. A nivel del pulmón, estrictamente, ¿qué es lo que ocurre? ¿Recuerdan esta bombita que parece un foco? Es el alveolo, ¿no es cierto? El intercambio de oxígeno se transporta y llega nuevamente, ¿correcto? Eso es lo que vamos a tratar de ver el día de hoy. ¿Cómo es que se cumplen cada uno de esos pasos? Y para que se cumplan cada uno de esos pasos, más o menos se ha estructurado de esta forma. La función principal ya la conocemos, proporcionar el oxígeno a los tejidos. Pero no solamente es que lleve el oxígeno, porque hemos hablado de metabolismo, y el metabolismo también produce ciertas sustancias. Y en este caso, el producto del metabolismo es el CO2, ¿correcto? El dióxido de carbono. Entonces, si bien llevamos oxígeno, también retiramos el CO2 del cuerpo.
Y por lo tanto, un poco lo que ya habíamos dicho, ¿no? Necesitamos ventilar los pulmones, necesitamos que esos pulmones ventilados de alguna manera intercambien el oxígeno, necesitamos que ese intercambio de oxígeno llegue hasta el último rincón del cuerpo, por lo tanto alguien debe llevarlo. Y finalmente tendríamos que hablar de cómo es que se regula la respiración. ¿Sí? Entonces un poco el resumen de esto que acabamos de decir está ahí. Y eso es lo que vamos a comenzar a ver. Y empezaremos por la ventilación pulmonar. Bien. Entonces, para que un pulmón se ventile, hay básicamente tres conceptos que tendríamos que definir. La mecánica ventilatoria, cómo es que finalmente funciona, qué músculos participarían en hacer que el aire ingrese a los pulmones, ¿correcto? Junto con esta mecánica ventilatoria debemos entender que para que el aire ingrese a los pulmones va a tener que existir algún juego de presiones, ¿correcto? Luego veremos los volúmenes y las capacidades pulmonares. Ya ustedes han visto en la práctica de fisio, cuando vimos espirometría, que hay ciertos volúmenes que el pulmón maneja de manera normal, y estos volúmenes se van a asociar bajo la denominación de capacidades pulmonares. Y finalmente veremos pues cuál es el objetivo de todo esto: llevar aire hacia el alveolo, a la zona de intercambio gaseoso, que es la ventilación alveolar. ¿Ok? Bajo esa lógica, resulta sencillo entender que para que el pulmón pueda expandirse hay un músculo súper potente, ¿correcto? Que él solito se encarga de hacer todo en realidad. Como ven ahí ustedes, el diafragma es el principal músculo que se encarga de hacer que el aire ingrese, es decir, participa en el momento de la inspiración. Y su relajación lo que va a hacer es que el pulmón simplemente se relaje y expulse el aire que inhalado. ¿Sí? Pero no solamente el diafragma es el que participa de este intercambio. El pulmón en realidad puede expandirse mucho más de acuerdo a las necesidades que podemos tener. Y por lo tanto vemos ahí graficado que los movimientos durante la inspiración básicamente son en el sentido vertical a través del diafragma, pero también puede haber un movimiento anteroposterior. Y ese movimiento anteroposterior le permite al pulmón aumentar su capacidad hasta un 20% más. Entonces tenemos una reserva que podemos emplear en situaciones de estrés. Llámese incremento del ejercicio, llámese enfermedades, ¿no? Que nos permite de alguna manera mantenernos. Y como dice aquí y acá, cada vez que tengamos una situación de estrés, vamos a tener que tomar o hacer uso de otros músculos que le permitan a la jaula torácica expandirse, al pulmón expandirse, a través de aumentar los diámetros anteroposterior o aumentar la capacidad de la jaula para que este pulmón se expanda. Y entonces ahí, los que van a participar en la inspiración sería el esternocleidomastoideo, los serratos anteriores y los escalenos. Mientras que los que participan de la expiración, como ven ustedes acá, son los músculos rectoabdominales, principalmente. ¿Correcto? Entonces, bajo ese primer concepto diremos pues que existe, de alguna forma, un control durante la ventilación en las situaciones de estrés. ¿Correcto? Y ese concepto hay que mantenerlo hasta el final porque hemos dicho que hay un control. O tiene que haber algún tipo de regulación en la respiración. ¿Sí? Bien. Entonces, bajo esta lógica entendemos que el pulmón actúa como un reservorio del aire que va ingresando, pero este reservorio tiene ciertas características. Es elástico, ¿correcto? El pulmón de alguna forma se infla como un globo. Hemos dicho que para que ocurra esto, el diafragma juega un rol importante.
Pero además, si analizamos cuál es la estructura que rodea el pulmón, vamos a encontrar que no tiene elementos de sostén, más allá del hilio pulmonar, que lo sostiene en el medio de la caja torácica. Por lo tanto, es uno de los órganos que permanece, básicamente, como dice acá, flotando dentro de la caja torácica. Y se mantiene en su posición gracias a este juego de presiones que vamos a ver más adelante. ¿Ok? Otra característica principal es que estamos hablando ya de presiones y entendemos que dentro del pulmón, de alguna manera, van a estar sometidos también a circulación, no solamente de aire, sino de líquidos, ¿correcto? Y cuando hablamos de la circulación, hablamos de la presión arterial, y ustedes ya han escuchado que existe una circulación mayor y menor, y acá empezaremos a hablar de la circulación pulmonar. Y entonces, bajo el tema de las presiones, cuando una presión es positiva, ¿qué debo entender? ¿Cuál es el efecto neto de una presión positiva? ¿Perdón? ¿Que tiende a entrar? O sea, tenemos por ejemplo sin absceso y como la presión es positiva, todo los pulmones es Por ahí tibio. El concepto de presión positiva, recuerden, tenemos... ¿Perdón? Negativo. ¿Recuerdan la presión hidrostática? La presión oncótica y la presión coloidosmótica cuando hablábamos de la circulación. ¿Recuerdan esos conceptos? La presión hidrostática, ¿qué trataba de hacer? Empujaba toda la sangre hacia la pared de los capilares, ¿no es cierto? Por lo tanto, su efecto es un efecto positivo que trata de sacar. Mientras que la presión oncótica o coloidosmótica, ¿qué es lo que buscaba? Lo contrario, ¿no? A través de las proteínas que estaban suspendidas ahí, por el contrario, trataban de retener el agua. El juego de ese tipo de presiones es cuando yo intento hacer que algo salga, es una presión de tipo positiva, y cuando yo intento hacer que algo se introduzca o se retenga como es una presión de tipo negativa. Y esto es para entender un poco la aspiración continua del exceso de líquidos hacia los conductos linfáticos, mantiene una ligera presión negativa entre las superficies del pulmón y la superficie pleural parietal. ¿Qué quiere decir esto? ¿Recuerdan el espacio pleural? El espacio pleural es un espacio virtual, ¿correcto? Pero eso no quiere decir que no tenga líquido, quiere decir que hay un flujo, hay una circulación ahí, porque si no los pulmones se pegarían. ¿Recuerdan una de las funciones de la pleura? Era evitar la fricción del parénquima, ¿no es cierto? Tanto la pleura parietal como la visceral. Y básicamente el líquido que era úrica permitía este juego de insuflación y expiración, sin que se afecte o se dañe el parénquima. Aquí hay un juego de presiones negativas. Entonces, ¿qué implica esa presión negativa? Que el pulmón se mantenga expandido. Que el pulmón retenga o tenga la posibilidad de hacer que ingrese el aire. Bien, veamos qué significa entonces eso. Para que nosotros podamos respirar, es decir, para que nosotros podamos introducir este volumen de aire, ¿correcto? Porque aquí lo que estamos viendo es el cambio del volumen, es decir, de 0 ha pasado a 0.5. Implica que la persona ha podido hacer ingresar este volumen de aire y luego lo ha eliminado. ¿Recuerdan qué significa 0.5 aquí? Si yo les dijera que eso es litros. ¿Recuerdan que hay un volumen que normalmente usamos nosotros? Que intercambiamos. Ustedes ahorita en reposo, algunos que están durmiendo, están intercambiando un volumen regular. No necesitan respirar. Recuerdan que es el volumen corriente, el volumen tidal. Y ese valor es de 500, 0.5 litros. La mitad. ¿Ok? Entonces, aquí lo que están viendo es cómo ingresa eso. Pero para que esto pueda suceder, lo que les había comentado es que existe un juego de presiones que va a ser posible eso. Y entonces, tenemos la presión alveolar,
que es la que está en el interior de los alvéolos, la presión pleural, que es la que ustedes ven en la línea basal, y entre ambas es la presión transpulmonar, que como ustedes pueden apreciar, básicamente es negativa. ¿Y por qué tiene que ser negativa? Porque como hemos dicho, la única forma de hacer que el aire ingrese hacia los pulmones es que el aire sea traído hacia adentro, sea aspirado hacia adentro. Y ese es el juego que se da a este nivel. ¿Correcto? Entonces, para que el aire pueda ingresar a través de la inspiración, pueden llegar a hacerse picos de presiones tan altas como 7.5 centímetros de agua. Recuerdan que la presión que dice ahí a nivel del alvéolo basta con que sea de menos 1 centímetro de agua para que el alvéolo pueda intercambiar aire. ¿Correcto? Entonces es importantísimo el efecto de la presión, porque gracias a que esa variación de menos 1 centímetro de agua ocurre, los alvéolos se pueden ventilar. Imaginemos qué ocurriría si esto comienza a disminuir. ¿Qué pasaría? Lo que tú decías. Imagínate que tengas algo que evita que la pleura tenga esa función y esta capacidad de poder regular esta presión. Lo que va a suceder es que esto va disminuyendo, va disminuyendo, va disminuyendo. Por lo tanto, va a llegar un momento en que si esto se hace positivo, el aire, ¿qué va a suceder? Simplemente ya no va a ingresar. Por eso es que inicialmente, cuando uno tiene una lesión en el pulmón, rápidamente uno, ¿qué trata de hacer? Tiene que presionar. ¿Por qué? Porque si no, va a ingresar a la caja torácica, va a ocupar ese espacio. Y cuando ocupe ese espacio, lo único que va a hacer es desplazar al pulmón. Y el pulmón se va a encoger. Y ustedes ya saben qué pasa cuando el pulmón se encoge, ¿no es cierto? Ya lo han visto en la insuficiencia respiratoria. Causas de insuficiencia respiratoria, ¿verdad? ¿Bien? Entonces, presión negativa, ¿sí? Cuando nosotros respiramos, ¿eliminamos totalmente todo el aire? ¿Por qué no podemos eliminar totalmente todo el aire? ¿Qué es lo que creen que sucede? ¿Por qué los alvéolos no se cierran? ¿Por qué los alvéolos finalmente no pierden todo el aire que tienen? ¿Recuerdan que hay una sustancia dentro del alvéolo? ¿Cómo se llama esa sustancia? Surfactante, el agente surfactante. ¿Y cuál era la función del agente surfactante? Evitar el colapso, ¿correcto? ¿Y cómo lo hacía? A través de la disminución de la tensión superficial del agua. Disminuye la tensión superficial del agua. ¿Qué significa disminuir la tensión superficial del agua? Evitar que el agua se junte. Porque el agua lo que tiende a hacer es unirse donde esté. ¿Correcto? Entonces, la función del surfactante es esa, evitar que el agua se junte. ¿Y tenemos agua nosotros o no? Recuerden, el 60% de nuestro cuerpo es agua. ¿Sí? ¿Y tendremos agua en la vía aérea o no? ¿Cómo así? ¿Cómo? Vaporizada. Tenemos vapor de agua. Recuerden que la función, cuando revisaban cómo es que la vía respiratoria, la vía aérea tomaba el aire, una de las funciones era la humidificación del aire, ¿no? El moco que está rodeando toda la vía respiratoria lo que hacía es intercambiar humedad con el oxígeno del medio ambiente y de esta forma lo hidrataba. Pero el hecho de hidratar implica pues que se genere también vapor de agua. Bien. ¿Qué significa entonces
este gráfico. Este gráfico lo que está mostrándonos es qué pasa con un pulmón que está lleno de aire, con la sustancia surfactante que evita la tensión superficial. Siempre va a existir aire residual en los pulmones. Pero ¿qué sucedería si es que no tuviéramos la sustancia surfactante y los pulmones estuvieran llenos de un líquido? El agua juntaría. Por lo tanto, no existiría ese volumen residual y el pulmón colapsaría. Otra particularidad de esto es que la presión a nivel pleural tendría que ser menor, es decir, para que se colapse, se colapsaría mucho más rápido. Entonces, este gráfico lo que nos muestra es la distensibilidad del pulmón. Todos los pulmones son distensibles y una vez que la expiración elimine el aire remanente del pulmón, siempre va a quedar un volumen residual. Las características del diagrama de distensibilidad, como dicen ahí, dependen de dos tipos de fuerzas: las fuerzas elásticas del tejido pulmonar y las fuerzas elásticas producidas por la tensión superficial del líquido. Aquí básicamente estamos hablando del agente surfactante, de lo que ustedes han comentado. ¿Bien? Y entonces, ¿el agente surfactante dónde se produce? En los alvéolos. ¿Quién lo produce? ¿Quién? Neumocito tipo 2. Correcto. ¿Y cuál es la característica de ese agente surfactante? Es vasoactivo. Dilata los vasos. ¿O a qué te refieres con vasoactivo? ¿El agente surfactante es un vasoconstrictor? Respiremos, llevemos aire a nuestros pulmones y que el oxígeno difunda. Eso se llama marea alcalina, no te preocupes. Ok, entonces el surfactante tiene algunas características, ¿no? Es producida por el neumocito tipo 2, más o menos estas células representan el 10% de la superficie de los alvéolos. Está constituida básicamente por fosfolípidos y lo que hace es disminuir la tensión superficial, en este caso del agua. Pero miren cuando hacemos la comparación de qué pasaría si no hubiera agente surfactante. Sin surfactante, la presión que ejercen las moléculas de agua es equivalente más o menos a unas 50 dinas. Pero gracias a la presencia del agente surfactante, varía entre 5 y 30 dinas de presión. Se reduce significativamente. Y eso lo que permite es que los pulmones se ventilen. Ocurra ese intercambio que estamos viendo en este momento. Otra característica es lo que ustedes están viendo acá. Gracias al agente surfactante, la presión a nivel del alvéolo es de 4 centímetros de agua. Sin el agente surfactante, la presión sería de 18 centímetros de agua. Implicaría que no podría darse un intercambio en esa zona, porque no hay presiones tan altas para que ocurra ventilación. Tendría que romperse los 18, o sea, tendría que haber un equivalente de esos menos 7.5 que hemos dicho que alcanza la pleura para poder insuflar el pulmón. Tendrían que sobrepasar esa cantidad. Y sin eso, por lo tanto, no podría darse la ventilación. Correcto, entonces el rol del agente surfactante es importantísimo. El diámetro del alvéolo también es importante. La vía respiratoria inmadura es mucho más pequeña. Y finalmente eso es lo que ocasiona que los niños menores de 37 semanas, los prematuros, tengan gran problema con ventilar los pulmones. Por dos razones básicamente. Porque no producen sustancia surfactante y porque, como dice ahí, el diámetro, al ser menor,
va a generar una mayor presión y una mayor necesidad de insuflar, de generar presiones que permitan llevar el aire hacia los alveolos. Por eso es que estos niños terminan en cuidados intensivos, con tratamientos para la maduración pulmonar rápidamente, y de esa forma no desarrollen problemas como enfermedades de membranas de alveolo. ¿Sí? Es básicamente por esta explicación, porque la presión que se va a alcanzar a nivel del alveolo depende del radio del alveolo, de su diámetro. Y vamos a ver más adelante también que la distancia es muy importante cuando hablamos del intercambio de gases, de la dispersión de los gases. ¿Okay? Los volúmenes pulmonares y las capacidades pulmonares, ya ustedes, como me estaban comentando inicialmente, ya han hecho la práctica de espirometría. Los volúmenes ya los manejan bastante bien. Es solo para recordarles en todo caso esta última parte. ¿Todos tenemos los mismos volúmenes pulmonares? ¿Todos podemos alcanzar esos volúmenes pulmonares? Algunos podemos tener menor, algunos podemos tener más. Pero lo que dice la teoría es que la variación en el género es más o menos 20% en relación hombre-mujer. Eso implica que el hombre tiene mayor capacidad y mayor cantidad de volúmenes pulmonares. Pero también depende de la edad, de la constitución. No será lo mismo tener una persona de ese tamaño que de ese tamaño, ¿no? Y si son varón y mujer, tal vez no se cumple en estricto la regla. Entonces depende además de la constitución física, pero no solamente de la constitución física, sino también del estado atlético. Tal vez no sea lo mismo mi reserva pulmonar que la reserva pulmonar de una persona que es una atleta calificada. ¿Correcto? Entonces, los volúmenes pulmonares nos permiten ver la capacidad que tiene el pulmón de aumentar estos 500 mililitros que necesita para todas las funciones. Tiene una reserva de casi 3 litros en una inspiración forzada. Tiene una reserva de casi 1 litro 100 cuando hace una expiración forzada. Y finalmente no podemos eliminar todo el aire que respiramos y por lo tanto tenemos un volumen residual que permanece dentro de los pulmones. Cuando nosotros asociamos los volúmenes, cuando nosotros nos referimos a 2 o más volúmenes, vamos a hablar de capacidades. Y entonces la capacidad inspiratoria relaciona el volumen corriente con el volumen de reserva inspiratoria. La capacidad vital, lo que yo necesito para vivir en situaciones de estrés, me va a relacionar 3 volúmenes, que será ese volumen corriente que yo empleo normalmente, ese volumen de esfuerzo inspiratorio del que cuando yo necesite alguna actividad voy a tener que insuflar más o lo máximo que puedo, y ese volumen de reserva inspiratorio porque el efecto va a ser igual, es decir, voy a tener que respirar, o mejor dicho, inspirar todo lo que pueda y también expirar todo lo que pueda porque va a aumentar la capacidad. Entonces eso se llama capacidad vital. Tenemos una capacidad residual funcional que relaciona los volúmenes de reserva expiratoria y el volumen residual, y definitivamente tenemos una capacidad pulmonar total que, como ustedes ven, pues agrupa todos los volúmenes. ¿Correcto? ¿Esto es importante entenderlo así? Sí. Pero cuando estamos sometidos a un procedimiento tipo de la espirometría, hemos visto que además se asocian tiempos, ¿correcto? Y entonces aparecen los flujos. Y cuando hablamos de los flujos, vamos a decir que el flujo o el volumen expiratorio forzado en el primer segundo es muy importante para evaluar si existe algún problema de tipo restrictivo o obstructivo, y cuando hablemos en todo caso del volumen expiratorio forzado en un intervalo entre el 25 y el 75%, veremos que ese dato es importantísimo para ver cuando hay patologías obstructivas
pero al inicio de estas patologías.